Este es el tema que vamos a abordar en esta mañana con nuestro invitado Juan Carlos Calderón, director de Plan B y presidente de Fundamedios. Se puede llamar periodista. Julian Assange, buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Yo lo llamaría más bien una fuente. Digamos que Julian Assange y Wikileaks, el trabajo que ellos han venido realizando desde cuando revelan toda esta información respecto a las guerras de Estados Unidos en Oriente Medio, tiene que ver más bien con una filtración, ¿no es cierto?, hackeo de información y obtención de información que es a su vez distribuida a medios de comunicación. Por lo tanto, técnicamente para mí es una fuente calificada, una fuente de altísimo poder, una fuente con acceso que obtiene información según los gobiernos afectados ilegalmente, ¿sí? Y para los activistas, ¿no es cierto?, el derecho de la transparencia y la información pública es legal o legítimo. ¿Por qué no considerar a Wikileaks como un medio de comunicación? Cuando la fuente, o las fuentes en rigor, fueron el señor Bradley Manning, luego Chelsea y Edward Snowden. Porque de hecho en el trabajo periodístico es mucho más complejo que hackear una información y distribuirla, ¿sí? Es darle contexto, es darle historia, es encontrar contradicción, además contrastar todas las buenas prácticas que uno tiene que hacer en el periodismo. Eso es hacer periodismo. El periodismo no es sacar una filtración y mandarla al mundo sin ninguna responsabilidad además, ¿sí? Entonces, y además sobre las causas, los efectos que esto pueda tener. Es decir, está bien, muchos activistas en el tema de derechos humanos y por la transparencia de la información felicitaron y saludaron y se emocionaron con las filtraciones de Wikileaks por la guerra de Estados Unidos o las guerras de Estados Unidos en el Oriente Medio. El tema es que alguna de esta información afectó a personas que, según los Estados Unidos, incluso fueron detenidas, agentes suyos, o murieron por estas filtraciones. Entonces, la responsabilidad de eso, ¿de quién es? Ese es el punto. Ahora, ¿por qué no considerarlo una actividad periodística como tal? Porque no cumple, creo yo, ciertos condicionamientos, ciertos protocolos que tenemos en el periodismo para, de alguna manera, entregarlo al público, insisto, en una formación contextualizada, contrastada, hecha de buenas prácticas. Ahora, el tema es que Wikileaks y Julian Assange han sido responsables de develar documentación respecto de varios temas. Una es la revelación en torno a la guerra de Irak o en Irak, la guerra de ocupación del ejército norteamericano en ese país, en donde se comprobó que Estados Unidos, gracias a la revelación hecha por Wikileaks, había disparado indiscriminadamente contra civiles y estaba cometiendo gravísimos crímenes de guerra. Esto debe ser de alguna manera reconocido como un aspecto positivo, en su opinión, ¿sí o no? De hecho, yo creo que sí. La verdad es que hay visiones que no, o sea, que fue un robo de información. Sin embargo, como digo, dentro de esta enorme campaña mundial de lo que significa el activismo por la transparencia de la información que ocultan los estados, es porque la información pertenece, según la visión de Wikileaks, a los ciudadanos, no a los estados. Entonces, según esto, sí. Y de hecho, el mundo lo ha reconocido, ha ganado enormes cantidades de premios, ha sido elevado casi a categoría de gurú, ¿no es cierto?, Julian Assange y el trabajo de Wikileaks en estos temas. Sin embargo, de hecho, como insisto, ¿qué pasó con esta información? Y las subsiguientes informaciones en las que Wikileaks entra a develar ciertas cosas, es que tienen que ser procesadas, han sido difundidas, son procesadas y de hecho tiene que haber la debida, yo le llamo la buena práctica periodística, para que esto sea posible, digerible además, para el público común, ¿no es cierto? Estamos hablando de verificación, de contrastación. Básicamente todos esos protocolos. Sin embargo, Fundamedios ha hecho, y lo hablo como presidente de los socios de Fundamedios, ha dicho en este tema que considerado a Julian Assange y a Wikileaks como una fuente de difusión de información, merece toda la protección, ¿no es cierto?, de los estados y de los organismos de derechos humanos. Es decir, es imposible para nosotros considerar una prisión, una eventual prisión en los Estados Unidos por haber difundido información que finalmente es pública.
hecho con términos públicos y para conocimiento del público. Ese es el punto. De ahí puede venir cualquier otro debate. Pero yo quiero hacer una distinción entre los documentos que revelaron el comportamiento de las fuerzas militares de Estados Unidos en Irak y posteriores campañas de información llevadas a cabo desde el Wikileaks a base del mismo procedimiento de revelar documentos que podían considerarse reservados o clasificados para algunos estados o personajes. Y me refiero al tema del Brexit, por ejemplo. Todo esto ya ocurrió bajo la protección o en la condición de asilado de Julian Assange en la Embajada del Ecuador en Londres. ¿Cómo entender este tema? ¿Es legítimo que un informador, periodista para algunos, hacker para otros, pero en fin, una persona al frente de una organización como Wikileaks, bajo el amparo de un asilo político, asilo diplomático, en una embajada, lleve a cabo este tipo de actividades? Bueno, lo que pasa es que yo creo que las personas cambian, las organizaciones cambian y los tiempos políticos cambian. No podemos hablar 2019 o 2018 de lo que pasó en el 2006 en adelante y lo que hizo Julian Assange en el 2010 y Wikileaks. Han pasado mucho tiempo, han cambiado las perspectivas geopolíticas inclusive, y yo creo que finalmente Wikileaks y Assange entraron en una agenda geopolítica que involucró esta guerra de superpotencias, ¿no es cierto?, de un interés muy claro vinculado a los intereses rusos. Es evidente, nosotros hemos publicado en Plan B, y, gracias también con cooperación con La Fuente y con Mil Hojas, las evidencias, o con The Guardian también de Londres, todas las evidencias de esas relaciones que se dieron de Julian Assange en la Embajada del Ecuador en Londres. ¿Y qué pasó? Estas relaciones que se daban con gentes vinculadas al Brexit, con gentes vinculadas a la disidencia catalana, de Cataluña, o el separatismo catalán, con la gente vinculada a la campaña de Trump para bajarse o hackear y difundir los mails del partido de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. Entonces, al parecer, ya Wikileaks y Julian Assange entran en otro tipo de agenda, una agenda geopolítica que no es la del interés evidente de los Estados Unidos, ni de Occidente, ni de la OTAN, ni de la Unión Europea. Es otra agenda. ¿Quién comienza a instrumentalizar a Wikileaks? ¿Quién está detrás, por ejemplo, del tema de la divulgación de los correos del Partido Demócrata, con lo cual el entonces candidato Donald Trump atacó con muchísimo éxito a su contendora Hillary Clinton? Wikileaks, la información es poder. La información es poder hoy en un mundo absolutamente informatizado, absolutamente mediatizado. La información es el mayor poder. Y una organización como Wikileaks que tiene acceso legal o ilegal a esa información es una fuente de poder. Eso es lo que ha pasado. Entonces, tú llamas instrumentalizar, ¿no es cierto? Yo no creo tampoco que sea posible instrumentalizar a Wikileaks. Yo creo que ellos también juegan su propio juego, juegan su agenda. Assange juega su propio juego. Él es parte de una comunidad enorme, una comunidad digital que, insisto, plantea un activismo muy potente, muy poderoso además, por el tema de la transparencia de la información pública y que además puede tener su propio, insisto, juego. Ahora, yo hablo de instrumentalizar porque, por ejemplo, partes interesadas han hablado mucho de la reunión que habría tenido el señor Paul Manafort, entonces asesor de la campaña de Donald Trump, con el presidente Lenín Moreno. Pero poco se ha dicho de la reunión que tuvo el mismo señor Manafort con Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. ¿Qué había o qué podríamos presumir hubo detrás de este contacto? Había un interés, ¿no es cierto?, de estas partes, de estas agendas políticas y geopolíticas, incluso económicas, para que el señor Assange tenga, o Wikileaks en este caso, se sume a ciertos procesos políticos. Eso es lo que pasó. ¿Sirvió Wikileaks a los fines, a los intereses del Partido Republicano y la campaña del presidente Donald Trump? Según evidencias y según lo que se está investigando hasta ahora, la respuesta podría ser que sí, según lo que se está investigando. Como también puede haber evidencias de que sirvió a los intereses de una agenda política de Moscú, ¿no es cierto?, o una agenda política de todos los interesados en tumbarse la Unión Europea,
como entidad política y económica, etcétera, etcétera, o influenciar en el tema del separatismo español, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, Assange no es ningún angelito. Wikileaks no son angelitos, no son estos Robin Hoods que se les quieren presentar como los grandes paradigmas, ¿no es cierto?, de la libertad de expresión. Tienen intereses muy concretos, también responden a intereses concretos, concretísimos, y el Ecuador, claro, en el medio de estos intereses, prestó, de alguna manera, la inmunidad para que el señor Assange y Wikileaks actuaran desde la Embajada del Ecuador en Londres. Eso es lo grave, ya aterrizando en el tema local. ¿Cuál es el contenido ideológico de todo esto? Político, ideológico de todo esto. Lo pregunto porque hoy por hoy cierra filas, organizaciones, partidos, militantes de izquierda, cierran filas para defender a Julian Assange y para clamar por su libertad, por su no extradición a los Estados Unidos. Sin embargo, cuando Julian Assange se liga al tema del Brexit, se alía con la derecha inglesa. Cuando se alía a la causa catalana, se alía con la derecha económica de Cataluña. Es decir, no hay en esto signos ideológicos, políticos o fronteras que se entienda van a ser respetadas por los actores. Bueno, y agregaría que se alía también con Donald Trump, que es la ultraderecha racista de los Estados Unidos. O sea, ese es el punto. Yo creo que, digamos, no hay que pedirle a estos sectores de la izquierda muchas luces porque no las tienen. En realidad han vivido y se autoengañan en muchas cosas. Viven en un mundo de fantasía, creo yo. Y de alguna manera se niegan a ver lo que les conviene o lo que no les conviene. En el tema de Julian Assange y su silencio frente a los atropellos a la libertad de expresión en el Ecuador, por ejemplo, es clarísimo. La década pasada ni Wikileaks ni el señor Assange dijeron una palabra sobre lo que pasaba, no solo con los periodistas, sino con la criminalización de centenares de personas en el Ecuador y de violaciones de derechos humanos de centenares de personas en el Ecuador. No dijeron una palabra. Pero parece que sobre eso no había muchos correos, digamos. Había suficiente información para denunciar al mundo lo que estaba pasando en el Ecuador. Y las agencias, es increíble y es paradójico que los mismos organismos de derechos humanos del sistema interamericano, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que defendió a los periodistas del Ecuador en su momento, también esté defendiendo el derecho del señor Assange. Imagínate, ¿cierto? Suena paradójico, pero es eso. Es decir, pero este grupo, como tú, sectores de izquierda, ¿no es cierto?, que les interesa ver lo que les conviene, no dijeron nada en ese momento. Hoy se rasgan las vestiduras con lo que pasó al señor Assange, lo cual me parece correcto. Es decir, me parece legítimo, absolutamente respetable, que haya una postura de defensa del señor Assange. Sí, pero no podemos solo defender al señor Assange guardando silencio sobre los otros hechos. Y entonces, estos sectores de la izquierda, empezando por el expresidente Correa y compañía, no tienen ninguna autoridad moral. Insisto, ninguna autoridad moral para defender lo que ellos no supieron defender en el momento que sucedían las cosas en el Ecuador. Y menos aún, fueron autores de muchas de las cosas. De todo lo que hoy defienden de Assange, estos sectores que gobernaron al Ecuador hicieron exactamente lo mismo contra los periodistas ecuatorianos y contra muchos sectores del Ecuador. Ahora yo quiero analizar también desde el otro extremo, ese extremo que condena a Assange como hacker, como el portador de la publicación de documentos confidenciales, como si aquello riñera con la ética y con la moral. Y le pregunto, muchas de las grandes revelaciones que han sido objeto de premiación a los periodistas y que ya se han convertido en casos célebres, como el caso de Watergate, como el caso de los documentos del Pentágono que probó el estado de la guerra de Vietnam y el nivel de inversión en explosivos que Estados Unidos estaba dejando caer sobre ese país asiático, aquello nunca fue calificado como ilegal, todo lo contrario, se convirtió en capítulos de la épica periodística y jamás a nadie se le ocurrió cuestionar a los periodistas o a quienes filtraron esa documentación, porque hoy sí. No, digamos, de nuestra parte nadie está condenando eso. Me parece que es legítimo usar o trabajar sobre fuentes, porque insisto, por eso yo califico al trabajo de Assange y de Wikileaks como una fuente calificada, ¿no es cierto?, para
filtrar este tipo de situaciones. Eso ha pasado en casi toda la historia, como tú bien mencionas, del periodismo moderno de los últimos 40, 50 años. Las grandes filtraciones que se han venido dando. Pero ahí han pasado procesos también, como el caso de Wikileaks. Cuando Wikileaks lanza, por ejemplo, los cables de las embajadas de los Estados Unidos alrededor del mundo, son las grandes cabeceras, ¿no es cierto?, en varios países o las cabeceras mundiales, los grandes medios y diarios, básicamente los que procesan esa información. Se entrega, pasó acá, el Comercio y el Universo fueron escogidos o tuvieron la relación con Wikileaks para publicar estos cables. ¿Cómo se los publica? No se publica el cable en realidad, porque si no estuviéramos cayendo en un juego, ¿sí? Pero sí se lo hace, se toma como fuente. Ese documento, esa filtración se toma como una fuente, como un objeto a ser analizado y a ser a su vez procesado. Y ese pregunto, es el punto. ¿se hizo un adecuado proceso sobre Yo creo que esta sí, información? se hizo un adecuado proceso en el tema de los cables de las embajadas, se hizo un muy adecuado proceso, los medios actuaron con absoluta responsabilidad, inclusive fueron los curadores, es decir, de mucha información que filtró Wikileaks, que era riesgosa publicarla, que tenía que estar sujeta a verificación, porque no todo lo que se filtra es cierto. O sea, por eso es el trabajo periodístico, insisto. Te pueden filtrar un documento, pero no por eso es cierto. Puede ser un documento falso, pues el contenido puede ser falso. O sea, hay que tener la verificación. Ahí viene el trabajo del periodista. Ahí viene el trabajo del periodista. Entonces, sí, Wikileaks, Julian Assange pueden ser definidos o no como periodistas. Yo no creo que deban ser definidos como tales, pero sí como una fuente que además debe ser protegida. Ese es el punto. Entonces, fuente protegida como un difusor de información, ¿no es cierto?, que permite acceso a este tipo de cosas. Los estados, los gobiernos, los afectados, efectivamente, siempre o nunca van a estar de acuerdo en que se filtre información. Nosotros hemos trabajado con información filtrada, la hemos procesado, pero no la podemos publicar en bruto. A eso voy. Publicarla en bruto es una irresponsabilidad. Nuestra responsabilidad con el público es precisamente ser mediadores, por eso llamamos medios de comunicación, porque somos mediadores en un proceso del cual obtenemos información y la entregamos al público. No es que yo recibo por decirte, una filtración. Ha pasado en el Ecuador en los últimos tiempos. Se filtran, entre comillas, informes de Contraloría, que finalmente resultan o que son falsos o que no existen, o que han desaparecido. Y no podemos cometer la irresponsabilidad de publicar el documento por sí mismo, darle valor por sí mismo, hacer el debido proceso de trabajo periodístico, de verificación, de contrastación, de contexto. Ese es el punto. Entonces, en ese camino yo creo que la responsabilidad del periodismo tiene que ir por ahí. Más allá del debate si Assange, yo estoy dando una respuesta técnica a tu pregunta, más allá del debate si Assange es periodista o no, si es adalid de la libertad de expresión, que yo creo que es parte fundamental, ha sido parte de un proceso fundamental de libertad de expresión en los últimos tiempos. Sin embargo, defiendo el trabajo de periodismo como otro tipo de trabajo, distinto a lo que hace el señor Julian Assange. A más del hecho de que Julian Assange hoy por hoy debe ser valorado no solo como un divulgador de información, una fuente periodística, sino como un actor político, porque su alineamiento a favor del Brexit en Inglaterra, de los disidentes catalanes, etcétera, etcétera, o del Partido Republicano en Estados Unidos, aunque no haya sido explícito, pero sí claramente efectivo, son posiciones de alineación política. No son actos inocentes de ninguna manera. Gracias, Juan Carlos Calderón, por ayudarnos a entender esto, la diferencia entre un periodista y un hacker. Hacemos un corte y cuando regresemos estaremos hablando sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y su profunda crisis.